Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. El fuego es uno de los elementos más poderosos de la naturaleza. Como el agua y el viento, puede ser altamente destructivo, y eso se refleja de forma más o menos clara si se revisan para México las estadísticas de superficie forestal dañada de la Comisión Nacional en la materia, o en su contraparte urbana, las trágicas consecuencias de los incendios en fábricas o fincas. Como corresponde a todo poder, también configura, diseña, distribuye y determina los paisajes, los espacios bióticos, las oportunidades para unas especies o el final de otras. No es casual que la humanidad primigenia viera en él a un dios sin el cual hubiera sido imposible que se alcanzara la conquista de la biosfera por parte de las civilizaciones. Los griegos lo leyeron bien en el mito de Prometeo. El titán benefactor de la humanidad desata la furia de los dioses del Olimpo por entregar a los seres de un día, según el drama de Esquilo, el control de la rosa roja que los lleva a desarrollar artes y oficios. Prometeo fue castigado en una roca del Cáucaso. Los humanos estamos en eso. El desastre ambiental ya pasa facturas cada vez más costosas. Pero el uso de fuego permanece como arma de doble filo, y la prueba son esas deflagraciones forestales que en más de 95% son ocasionadas, casi siempre involuntariamente, por campesinos, ganaderos, paseantes o colonos. La buena noticia es que la naturaleza siempre es más sabia. El fuego es la herramienta fundamental con que trabajan los bosques para establecer los ciclos del suelo, de la vegetación y de los animales que dependen de ella, y que a su vez son devorados por otros. Lo extraño es que los Homo sapiens han llegado a considerar el fuego como uno de los grandes enemigos de la naturaleza, una premisa esencialmente falsa. Lo que sucede en el bosque La Primavera, asolado de forma periódica por los incendios, demuestra las dos caras de esta realidad. No hay rincón del área protegida por donde no haya pasado alguna vez en 20 años el fuego devorador. Pero la tendencia es que 99% de esos espacios están recuperados completamente, o en el caso de los de fecha más reciente, están en proceso de lograrlo. Esta historia trata de contar lo que sucede después de que se apagaron las llamas. Amplios espacios aparentemente devastados, donde la muerte es solo momentánea, pues debajo de la superficie del suelo o al interior de las cortezas de la madera carbonizada, la vida late, se mueve, comienza a erupcionar. Con la llegada de las primeras lluvias, el suelo ya hizo un trabajo de protección para hacer frente a la erosión. La despreciada flora secundaria brota como pequeñas erupciones y viste de verde una fronda que estaba muerta. ¿Qué ha sucedido? Que asistimos a un momento más en el que se manifiestan en el límite los ciclos de muerte y resurrección que colman la historia natural del planeta Tierra. Nos encontramos a 2.185 metros sobre el nivel del mar. Esto es el Cerro de San Miguel, uno de los sitios con mayor diversidad biológica del bosque La Primavera. Tal vez usted no lo advierta, pero aquí pasó un incendio muy fuerte hace poquito más de un año que afectó una superficie considerable de poquito más de 2.000 hectáreas. Sin embargo, la naturaleza demuestra siempre ser más sabia que los seres humanos, y el proceso de restauración ha sido prácticamente el que ha hecho el propio ecosistema. Usted puede advertir cómo se aferran a la vida los árboles distintos, cómo las plantas vuelven a brotar y cómo el suelo se retiene, y en general este es la clave de la preservación de este gran bosque que es vital para la ciudad de Guadalajara, que es justamente La Primavera. La Primavera le regala muchísimos servicios ambientales esenciales a la ciudad y ha evolucionado en suelos frágiles. Es una caldera volcánica y además con un régimen usual de fuego. El ser humano le mete más presión, pero el ecosistema demuestra, por lo menos hasta ahora, que puede seguir sobreviviendo. Si en el infierno Dante ha requerido de la experimentada y sabia orientación del poeta Virgilio para un tránsito sin riesgos, en un breve viaje a las laderas que cubrieron apenas hace un año eventos dantescos en la zona núcleo de San Miguel, el experto forestal de Manantlán, Enrique Jardel Peláez, revela los secretos de cómo se autorrestaura la primavera. Los rebrotes del pino. Es ocarpa, ¿verdad? Es Pinus ocarpa. Y es un pino único en ese sentido. Bueno, una característica muy particular de unas pocas especies de pino que están en ambientes donde los incendios son
parte de la dinámica del ecosistema es esa capacidad de rebrotar. El árbol se quemó completamente, ¿sí? Toda la corteza, las hojas, y sin embargo está echando brotes en la base y en la copa. Entonces, este es un mecanismo de persistencia, ¿sí?, de estas especies que pueden sobrevivir a incendios muy severos como el que ocurrió en este sitio. Y atrás tenemos la misma estrategia reproductiva, pero en los encinos, que es mucho más común, que también es que aunque se murió la parte aérea del árbol, volvió a aventar rebrotes, en este caso del cuello de la raíz, o de la raíz, y tenemos ahí un renuevo, ¿sí?, que está manteniendo la cobertura, ¿no? Estamos teniendo ese proceso de regeneración. Y entonces tanto el encino, o el roble, tenemos ahí, que es la especie es Quercus resinosa, ¿sí?, y este pino, Pinus ocarpa, son especies muy características de lugares que tienen una historia de incendios, y cuando me refiero a la historia, estamos hablando de la historia evolutiva de estas especies que han evolucionado en presencia del fuego durante millones de años, ¿sí? De hecho, muchas características de adaptación al fuego surgen en las plantas durante el Cretácico, hace entre 65 y 100 millones de años, que fue un periodo en el cual había mayor concentración de oxígeno en la atmósfera que ahora, y los incendios eran muy frecuentes. Es decir, es la época de los dinosaurios todavía, y es una época de incendios muy, muy importantes. Entonces, pues son adaptaciones que surgieron, la capacidad de rebrote, los pinos también el tener cortezas gruesas que puedan resistir incendios superficiales. Y hay otras plantas regenerando en el piso del bosque, pastos también, que sus raíces pues no son afectadas por el fuego, se quema la parte que está arriba del suelo y luego vuelven a crecer después de las primeras lluvias, ¿sí? O esta otra planta que es de la familia de las leguminosas, es la familia del frijol, ¿sí? Muchas tienen semillas que están bajo el suelo y que responden al estímulo del calor, del choque térmico. Algunas responden a sustancias dentro del humo, y eso dispara su germinación después del incendio. Y esta en particular, que es una caliandra, son muy importantes porque están asociadas a bacterias fijadoras de nitrógeno. Entonces parte del nitrógeno se volatiliza durante el incendio, pero estas ayudan a volver a capturar ese nitrógeno, que es un elemento muy importante para la nutrición de las plantas y que es un factor limitante en los ecosistemas terrestres, ¿sí? Entonces es parte de los mecanismos de recuperación del suelo, de regeneración del bosque, ¿sí? Entonces, no necesariamente cuando vemos un incendio de este impacto vamos a hablar de que se perdió el suelo, más bien el ecosistema reacciona para tratar de lo que queda, mantenerlo y volver a empezar, sí, el ciclo. Digamos que estamos hablando de ecosistemas en los cuales el fuego ha sido parte de su historia, de su dinámica, y que tienen esta capacidad de recuperarse frente a eventos de perturbación. Es una propiedad clave entre los ecosistemas que llamamos resiliencia, ¿sí? Y que tiene que ver con justamente una composición de especies que están adaptadas a resistir el fuego, evadirlo de alguna manera, como el pasto que pues está seco durante la temporada del fuego y la parte viva está bajo tierra, o que pueden rebrotar después del incendio. Entonces hay un componente muy importante de la diversidad biológica de este tipo de ecosistemas que está asociado a la dinámica de incendios.
El experto, uno de los que mejor ha manejado el tema de monitoreo ecológico a largo plazo, hace énfasis sobre diagnosticar de forma eficaz un incendio. Cuestiones como la pendiente del suelo, el brote de las malezas y la presencia de troncos y tocones quemados, cuyo papel dentro de la ecología del sitio no se ha terminado. En el momento en el que el suelo queda descubierto después del incendio, pues es muy susceptible a la erosión. Y es la regeneración de estas especies lo que inmediatamente protege el suelo, porque tenemos el brote inmediatamente después del inicio de las lluvias, ¿sí? Entonces todos estos pastos son muy importantes para mantener el suelo. Y una cosa que es importante considerar, cuando se hacen acciones de reforestación, ¿sí?, muchas veces se está pensando solo en los árboles, pero es importante pensar en todos los componentes que hay en el ecosistema, porque por ejemplo cosas como esta caliandra va a estar produciendo, vamos a decirlo, la fijación del nitrógeno atmosférico que permite que los pinos y los encinos puedan crecer, ¿sí? Entonces, llegar y chaponear la vegetación para luego llegar y poner una plantita ahí no es lo más adecuado. Los mismos troncos de los árboles que mueren y caen retienen también suelo y son importantes para evitar que esto se pierda y para que el área se recupere. Hay otras especies, por ejemplo, esta le llaman capitaneja, ¿sí?, que se han visto de repente como una maleza, ¿sí?, y sin embargo es otra planta que está reteniendo suelo, pero que además produce flores que utilizan como fuente de néctar muchos insectos. Esos insectos a su vez son la presa de aves, ¿sí?, que viven de ellos. Entonces, mantener la diversidad biológica de un lugar como este, pues implica mantener todos los componentes. Todas las especies están jugando un papel en el ecosistema y no hay razón de privilegiar unas a otras porque pensamos en un bosque únicamente como algo que tiene árboles. No, un bosque tiene árboles, tiene arbustos, tiene hierbas, ¿sí?, aparte toda la fauna. Y en un lugar como este, la mayor parte de la diversidad de plantas se concentra en el estrato herbáceo y arbustivo. Del alrededor de 900 especies de plantas vasculares que hay en la primavera, pues más del 95% son especies que están en el estrato herbáceo arbustivo y que hay que conservar también. Es un componente clave a conservar de la diversidad de un bosque como este, ¿sí? Y entonces, este lugar se quemó muy severamente. Estamos en la parte alta del Cerro de San Miguel, a donde subió el incendio con mayor intensidad. Y podemos ver acá en la parte de aquí arriba, ¿sí?, que pues prácticamente ya todo el suelo está cubierto de vegetación y pues empiezan a establecerse también renuevos de pino, hay brotes de encino, ¿sí?, y eso quiere decir que, bueno, el bosque vuelve a regenerarse en estos lugares. Estamos a un año del incendio, más o menos, un poquito más de un año. Un año y días, ¿sí?, después de que ocurrió este incendio. Moraleja: si no todo lo que brilla es oro, no todo lo que parece inerte está muerto. Desde el año 1998 se tienen las estadísticas más confiables sobre superficie afectada por fuego en el bosque La Primavera. Prácticamente la totalidad del polígono protegido, 30.000 hectáreas, ha visto pasar el fuego de 1 a 3 veces. 80% de los sitios donde comienza el fuego se ubican afuera del área protegida, lo que demuestra que el mayor problema del impacto inducido deriva de actividades humanas. No obstante, los bosques de pino y encino han evolucionado con el fuego. Eso quiere decir que no es deseable suprimirlo y que la sociedad de Guadalajara debe adaptarse a su presencia cotidiana de 3 a 4 meses al año.
Una herramienta de manejo de fuego significaría buscar eliminar presiones artificiales sobre el bosque, pero al mismo tiempo utilizar el fuego para reducir acumulaciones que propicien incendios potencialmente destructivos. El fuego debe ser parte de los conceptos de educación ambiental. Sin su presencia, muchos animales y plantas no tendrían oportunidad. Eso también implica dejar de apostar todo a la reforestación institucional. El 95% de los casos no solo no es necesaria, sino que podría ser perjudicial para el bosque. Existe la idea de que el fuego condenará a la larga a la frágil biosfera de la primavera, pero más que la responsabilidad corresponde al modo en que la huella humana se ha cebado sobre los ecosistemas originales. La demarcación protegida formaba parte de un sistema boscoso mucho más amplio que encontraba en sus dimensiones la respuesta a la necesidad de reconfiguración que le marcaba el proceso evolutivo detonado por la flor roja. Los humanos del pasado ya formaban parte de la ecuación, pero quedaban lejos de rebasar la capacidad de carga. La historia ha sido muy diferente, sobre todo de un siglo a estos días. Era frecuente, sí. Podríamos esperar incendios relativamente frecuentes, generalmente de baja severidad, con algunos eventos asociados sobre todo a años muy secos y calientes con incendios severos, ¿sí? Pero además tendríamos en condiciones naturales, es decir, sin humanos, una continuidad de una masa forestal mucho más extensa, que tiene implicaciones, por ejemplo, para el movimiento de la fauna silvestre, ¿sí? En un área que está rodeada de la ciudad, los animales no tienen para dónde moverse. En incendios grandes, en áreas con mucha continuidad en la cobertura forestal, pues los animales simplemente se mueven de lugar. Y además, en un bosque muy extenso puedes tener una condición de equilibrio en la cual tienes un mosaico de áreas que se han quemado recientemente o que no se han quemado o que tienen mucho tiempo desde el último incendio, y eso, digamos, serían las condiciones naturales. Ahora, humanos usando fuego aquí, pues los hay desde que llegaron cruzando el estrecho de Bering hasta acá. Entonces vamos a decir que los últimos 11.000 años, que corresponden al periodo que los geólogos llaman el Holoceno, donde tenemos las condiciones climáticas más o menos que tenemos ahora, ha habido humanos usando fuego, usando fuego en la cacería, en la agricultura, quemando el bosque también a propósito, por ejemplo, para producir en algunos lugares plantas comestibles o favorecer el rebrote de pastos para la fauna silvestre que cazaban, y después se hacía lo mismo para el ganado. Entonces también hay una experiencia milenaria de uso y de manejo del fuego por campesinos, por ganaderos, en donde hay una experiencia también que podemos aprovechar. Pero ya cuando tienes un bosque que está prácticamente rodeado, de un lado por la ciudad, del otro lado por centros de población y áreas de cultivo, pues eso implica repensar, bueno, cómo se podría manejar el régimen de fuego aquí, considerando la conservación de biodiversidad como un objetivo central del área, y su interacción con la ciudad, donde pues el tema de contaminación atmosférica es una cuestión muy, muy importante. Aunque digamos contaminación es un problema con los incendios durante 2 o 3 meses del año, a diferencia de los automóviles de la industria, que es todo el año, ¿no? Claro. Ahora, en ese sentido, pues la primavera podría ser un caso mucho más delicado y especial que otras áreas naturales, justamente por estas condiciones que acabas de describir. Sí, tiene esas condiciones particulares. Eso implica que, por ejemplo, para la planificación del manejo del fuego se tomen en cuenta todos esos factores para hacer un plan de manejo que está adaptado a las condiciones del lugar. No podemos tomar recetas de otros lugares, tiene que ser algo que responde a las condiciones no solo ecológicas, sino sociales de la primavera y de su entorno, ¿sí? Entonces, pues sí, eso requiere un enfoque particular del manejo del fuego en este lugar, pero es una condición necesaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos un ecosistema propenso a incendiarse por el tipo de vegetación y por el tipo de clima. La bióloga Ana Luisa Santiago Pérez pretende saber qué depara el futuro, y por ello entrega resultados de un trabajo de monitoreo a largo plazo en la cuenca del río Salado, una de las principales del bosque y que abarca más de la 1/4 parte de su superficie total.
Establecimos un proyecto con sitios permanentes de monitoreo de largo plazo. Establecimos en el año de 2006 ya tienen... sí, 80 sitios permanentes dentro del bosque, principalmente en la microcuenca del río Salado, que abarca como 12.300 hectáreas. Ajá. Entonces la idea de haber colocado estos sitios permanentes fue con la idea de pues ver al paso del tiempo qué estaba pasando en el bosque, cómo estaba respondiendo. En particular queríamos determinar, pues a la medición que realizamos fue en el 2017. Entonces pasaron 12 años y pues fuimos a determinar, bueno, qué había pasado con la composición de las especies, con la diversidad, con la estructura del bosque. Y con esta idea en mente fue que pues realizamos este monitoreo, relocalizamos esas 80 sitios dispersos en diferentes condiciones de densidad de bosque. Porque a veces se tiene la idea de que el bosque es muy homogéneo y que, sin embargo, bueno, había condiciones de densidad de cobertura de copa de bosques abiertos, como un 25%. Es como imaginarse una superficie y con un 25% de cobertura. Y luego otra superficie con una cobertura de 25 a 50%, otra de 50 a 75, que ya serían bosques más densos, y la cobertura más densa es con más del 75% de cobertura de copa en eso. Entonces allí establecimos 20 sitios en cada una de estas 4 condiciones. Y bueno, al pasado de este tiempo, vimos que el cambio no fue tan significativo en la composición de especies. Es decir, se mantienen las mismas 6, 7 especies en promedio de especies de árboles principalmente. Fueron las especies más dominantes, pues, son Quercus resinosa, Pinus ocarpa, Quercus magnulifolia y Quercus biminea, ¿sí? Son como las especies más importantes, les digo, con mayor dominancia. También se evaluó, bueno, de la diversidad, cuánta fue la riqueza de especies y cómo esta estaba distribuida su abundancia. En este caso sí hubo un cambio significativo, sobre todo en las coberturas de bosques más abiertos. Ahí tenemos el caso de que se incrementó la riqueza, la diversidad, y en los bosques más densos se mantuvo. La mala noticia es que estos estudios ecológicos revelan que la capacidad de restitución natural del área de protección de flora y fauna está en declive. Algunos de los incendios, como el 2012, que se quemó una superficie considerable, afectó principalmente las áreas de bosques densos. Y entonces nos está dando en todo caso un parámetro esperanzador porque se consumieron esos árboles, pero hay mucha regeneración. En esos bosques densos registramos en promedio como 2.500 arbolitos por hectárea. Y en los bosques abiertos alrededor de 400. Pero pues bueno, son las condiciones, ¿no? O sea, no es casualidad que esté implantado un bosque denso en un lugar y en otro sea un bosque abierto. Es lo que dan las condiciones físicas. Las condiciones del medio. Entonces, lo interesante de este trabajo es que ya es una sucesión de años, que ya casi 3 lustros, y ustedes tienen mapeadas las condiciones a las que ha estado expuesto cada sitio. Pues. Exactamente, sí. También algo que se cuantificó fue la mortalidad y el reclutamiento. Es decir, cuántos individuos por unidad de superficie perecen o mueren en un tiempo determinado y en un espacio determinado. Y el reclutamiento implica, bueno, cuántos individuos se incorporan o la regeneración natural permite pues de que pasen a formar
parte de esa comunidad o de esa población. ¿Sí? Y también esto se mide pues por tiempo determinado y por espacio. Bueno, se hicieron algunas estimaciones de que la tasa de mortalidad es del 2.26%, mientras que la de reclutamiento es del 0.6%. Entonces, ahí sí estamos teniendo un desbalance, ¿sí? Porque entonces tendríamos que tener este balance de equilibrio como para asegurar tener una vida media del bosque más extendida. ¿Y será esa tasa de mortalidad debido a la invasión de factores externos que están condicionando más al bosque? Sí. O sea, un bosque en equilibrio tendría que tener esto más o menos. Sí, en ese con capacidad de sustituir a los que se van, ¿no? Exactamente. Y entonces, justamente la vida media del bosque, es decir, de esa población, ¿cuánto tiempo se espera que pase para que duplique la población? Se estimó en 30 años, ¿sí? Es como esta vida media. Pero por otro lado, ¿cuánto tiempo se requiere para que se duplique? Bajo las condiciones actuales con la tasa de mortalidad, tendrían que pasar como 109 años para que en la condición actual del bosque se mantenga a esta vida media de 30 años, y duplicarla implicaría 109 años. Uno de los problemas más serios con los que se topa la conservación de los recursos naturales de los bosques son los mitos que pueblan la mente de las personas. En el caso particular del fuego, este es visto siempre como uno de los grandes villanos destructores de todo lo que nos da la naturaleza. Ha faltado por parte de las instancias públicas y académicas, sin duda los medios de comunicación también, el modo de contrarrestar esta forma de ver la naturaleza como algo estático, no dinámico, y el papel ecológico que puede tener algo tan importante como es el fuego para poder diseñar y preservar los ciclos que hacen posible que se dé las comunidades humanas y el desarrollo en general, la economía y todas las posibilidades que tenemos como humanidad. Por un lado, no se debe ser pesimista. La primavera es un bosque adaptado al fuego. Obviamente, ecosistemas que se encuentran en lugares que por sus condiciones climáticas tienen un periodo de sequía, pueden incendiarse. Y los incendios forestales han existido prácticamente desde que existe vegetación terrestre. Estamos hablando de más de 400 millones de años. Entonces, sabemos ahora por muchos estudios que se han hecho de paleoecología, digamos de la historia de muy largo plazo de los ecosistemas terrestres. Existe esta información de la presencia prácticamente ubicua del fuego durante millones de años. Y entonces esto ha formado parte del ambiente en el cual han evolucionado las plantas, los animales y otros organismos vivientes que viven en estos lugares. El fuego es parte de la dinámica de muchos ecosistemas y especialmente los bosques de pinos y de encinos, pues se mantienen con una dinámica de incendios. Y cuando uno estudia la ecología del fuego, un tema central en esto es el concepto de régimen de incendios. ¿Con qué frecuencia ocurren los incendios? ¿En qué época del año? ¿Cuál es su intensidad? Es decir, su fuerza física. ¿Cuál es su severidad? Los efectos que tienen sobre el paisaje. Y otras características como el tamaño y la distribución espacial de los manchones quemados. El régimen de incendios varía de acuerdo a los tipos de vegetación, las condiciones del clima y de la topografía. Y entonces hablamos que distintos tipos de ecosistemas están adaptados a regímenes de incendios particulares. Y el problema real con los incendios es la alteración de lo que es, podemos llamar el régimen natural o histórico de incendios. No tanto es que ocurran, sino que ocurran
con mayor o menor frecuencia de lo normal, que sean más intensos o más severos de lo que podríamos decir la condición que esperaríamos en condiciones naturales. ¿Sí? Que digamos en el caso del Bosque de la Primavera, por su cercanía con la segunda ciudad más poblada del país, la alteración se da por el lado de la frecuencia, ¿no? La alteración se da por varios factores. Uno de ellos pues, es el mismo aislamiento del bosque. Hay otras cuestiones, como por ejemplo que pueden haber igniciones más frecuentes en algunos lugares, justamente por la cercanía a las áreas pobladas o los terrenos de cultivo. Pero también otro tipo de alteración de los regímenes de incendios es cuando el fuego se suprime. Se trata de, se combate, se controla, durante varios años un lugar se queda sin quemar y entonces se acumula en combustibles forestales, es decir, la hojarasca, restos de ramas, de material leñoso de los árboles, y si esta acumulación llega a ser muy alta, eso modifica el comportamiento del fuego, por lo tanto la intensidad y la severidad de los efectos de los incendios. Otro de los papeles públicamente más relevantes de la primavera es su recarga de agua. El investigador Raimundo Villavicencio García ha realizado un importante estudio de monitoreo para determinar con precisión en qué zonas es más importante, pero el trabajo abarca una superficie del triple del bosque, lo que lo hace más pertinente. Para empezar con el contexto de la superficie que se evaluó, fueron 10 microcuencas que son definidas por el Instituto de Información Geográfica y Estadística del Gobierno del Estado de Jalisco. Esos polígonos que genera intersectan con el polígono del Bosque de la Primavera y en suma hacen alrededor de 92,000 hectáreas. Sobre esa superficie se evaluó la cantidad de agua que puede escurrir y que se puede infiltrar en base a información de capas de precipitación actual, y también se hizo un planteamiento para obtener escenarios de cambio climático. En sí, las cartas de precipitación, que todo esto es a través de un modelaje utilizando los sistemas de información geográfica, requieres tú de capas de insumo. Estas capas de insumo son capas espaciales, georreferenciadas, de clima, en el sentido de que tengas precipitación, evapotranspiración y la temperatura promedio anual. Otra de las capas de insumos son la cobertura de tipos de suelo que existen en el área de estudio, porque eso te va a permitir conocer qué tan permeables o semipermeables o impermeables son los suelos. Y finalmente una capa de vegetación basada en la densidad de cobertura, manejando 4 diferentes tipos de coberturas, menores a 25, de 25 a 50% de cobertura, de densidad de cobertura, de entre 50 y 75 y mayores a 75. Esto también no solamente evalúa el bosque como tal, sino los pastizales, por ejemplo, o otros usos de suelo como la agricultura o las infraestructuras, ¿no? Por ejemplo, los tipos de camino o aquellas áreas en las que ya hay construcciones. Con estas capas de información se utiliza un esquema de modelación que dicta la norma 011 de Conagua del 2015, un método indirecto de precipitación escorrentía, y con esta metodología se hace esas predicciones de las áreas potenciales de infiltración y de escurrimiento. Esto es fundamental para que sirva de base para las políticas públicas y que aporte criterios de manejo en el tema de fuego, por ejemplo. Analizando el trabajo en el contexto de las 90,000 hectáreas, solamente para el Bosque de la Primavera hemos encontrado los mayores índices o intervalos de infiltración, por estar considerada una zona boscosa. Eso que ni qué, en comparación con las zonas aledañas o su zona de influencia, en la que, como vemos, pues está con árboles fuera del bosque, o si bien ya están ocupados con otros cambios de uso de suelo, como son los agrícolas o son propiamente las zonas urbanizadas. Obviamente también la importancia que tiene que el volumen de agua que aquí cae se quede aquí, ¿no?
Me refiero a que cuando hay un proceso de cambio de suelo, deforestación, pues a la parte baja de la cuenca termina causándole problemas, como lo que vimos en San Gabriel, por ejemplo, con el tema del aguacate hace unas semanas. Así es, esa es la importancia de tener un buen esquema de manejo integral de cuencas, en el sentido de que, bueno, no se interrumpan aquellos corrientes o afluentes que ayudan a la recuperación de cuerpos de agua o acuíferos, y que por ende tenga un caudal ecológico limpio, sin detenciones, sin acumulamientos, sin asolvamientos, y que pueda proveer ese servicio del agua para todos los seres vivos que dependemos de ella, incluso animales, flora, fauna, etc. En particular, ¿un evento como un incendio afecta la capacidad de recarga que tiene un sitio? Sí, afecta en el sentido que se pierde cobertura herbácea, se pierde sotobosque, le llamamos también, y en ese sentido eso expone el suelo y por ende los escurrimientos se elevan. Así es, sin cobertura vegetal, aún sea no siendo árboles, sin cobertura vegetal tenemos el riesgo más latente de tener mayor pérdida de agua y asimismo, por ende, de suelo por escurrimiento. Sin embargo, hay que preocuparse. Ana Santiago destaca que las condiciones actuales complejas del bosque tienen que incorporarse con un elemento que ya incide de forma más difusa, pero no menos contundente: el cambio climático. En realidad esperaremos que la dinámica del bosque con su estructura y su composición tendría que estar más resguardada de efectos de perturbaciones muy intensos. Es decir, áreas que son muy frágiles de incendiarse, tendrían que tener especial atención, y pues uno de estos casos sería áreas en las que se ha consumido el bosque, pues incendios de copa de alta severidad y que ha sido recurrente. Pero eso no implica incluso tampoco como que intervengamos inmediatamente, sino que hay que dejar quitar las presiones. Entonces no es tan descabellado pensar que es necesario ordenar mucho más la visitación y establecer áreas donde realmente el ser humano deje la naturaleza trabajar. Sí, exactamente. Por lo mismo el área natural protegida tiene esa zonificación, ¿no? Como que hay áreas que están en restauración, o áreas que son de preservación, áreas en las que pues sí se recomienda que la presión de la carga de visita pues más bien se limite a espacios donde se puede pues mantener pues esa regulación de visita pública. Pues sí es recomendable atender esas recomendaciones cuando se... Ahora, ese escenario tendencial no se agrava si agregamos el componente de cambio climático. Y en general es un patrón global, ¿no? Que sobre todo los bosques templados son los que tienen esa mayor pues vulnerabilidad, porque simplemente, bueno, pues el incremento de la temperatura, aunque digan que tanto es que suba 1 grado, 1,5 grados. Es tremendo eso, ¿no? Sí, porque estamos viendo que los bosques templados pues están como en una isla de un hábitat, o sea, fuera de esta altitud, más arriba, ya no tienen la oportunidad de desplazarse, ¿no? Uh-huh. Entonces sí va a ser muy interesante en términos científicos la evolución del bosque. En términos sociales y políticos tendremos que hacer algo como sociedad para garantizarle mejores condiciones. Así es, sí, es correcto. Digamos que sería el momento en que la ciencia debe tomar un papel importante en la discusión pública del futuro de un bosque como la primavera. Sí, claro, y por supuesto es que notamos que quizá habiendo mayor interés, ¿no? de la ciudadanía en enterarse, en informarse. Algunas ocasiones se han tomado pues medidas como de vamos todos a hacer reforestación masiva, y pues en realidad esto no aplica para condiciones de suelo tan frágil como la primavera. Entonces es mejor como que el principio de la precaución y tener una pues mejor información, ¿no? de cómo responde un determinado ecosistema. En resumen, el fuego no es enemigo, el enemigo es su mal uso.
La primavera prueba ambas fronteras, destaca Enrique Jardel. El plazo es relativamente corto, estaríamos hablando aquí que si pasan, pues sí, más de 7, 10 años sin quemarse un lugar, puedes esperar un incendio mucho más severo, ¿sí? Severidad, ¿qué quiere decir? Mayor mortalidad de plantas, mayor consumo de combustibles y mayor emisión de humo, ¿sí? Entonces, muchos de los eventos fuertes de contaminación atmosférica causados por incendios forestales sobre la ya de por sí contaminada zona metropolitana de Guadalajara ocurren cuando se queman lugares que tienen mucho tiempo sin quemarse y entonces hay más emisiones de la que esperaría uno en un incendio de baja intensidad. De ahí la necesidad de que la primavera cuente con una herramienta de manejo de fuego que sea permanente. Sí, requiere con un programa de manejo del fuego en el cual, bueno, esto del manejo del fuego sí implica en algunos casos donde es apropiado aplicar quemas prescritas, ¿sí? O incluso tolerar el fuego en algunas áreas cuando se produce un incendio, pero también implica todas las labores de prevención y control, ¿sí? Y otras acciones de cuidado del bosque, de restauración de algunas áreas que se incendian, y es un componente del manejo integral del área. Y además el manejo del fuego, bueno, se hace con distintos propósitos. En un área como esta, un propósito central es la conservación de la biodiversidad, ¿sí? Y podemos decir que hay especies que están adaptadas al régimen de incendios y que resultan afectadas con la supresión a largo plazo. Y otro objetivo muy importante, desde luego, es la protección de la gente, de la infraestructura, de los centros de población alrededor del bosque. Tenemos un problema crítico y lo vimos este año con los fraccionamientos residenciales vecinos al bosque, donde el fuego puede afectar viviendas y donde también hay un problema de manejo del combustible que se acumula en jardines o en las áreas verdes, y allí también entra el manejo del fuego, ¿sí? En ese caso sería más simple no venirse a vivir al bosque, ¿no? Pues sí, pero hay ya sí, claro. Una población colindante con el bosque. Hay áreas de bosque donde hay fraccionamientos residenciales y tenemos un problema aquí de lo que técnicamente se ha llamado la interfaz urbano-forestal y que son áreas bastante problemáticas para los incendios, por lo que representan como amenaza para la gente y para la infraestructura, y este es un problema muy crítico. Pero se reúnen los expedientes de cambio climático con los de la baja valoración de los bienes forestales y el resultado puede ser preocupante. Este es un desafío mayor a escala mundial, ¿sí? Entre las gentes que trabajamos sobre el tema de ecología de fuego y manejo de fuego, estamos discutiendo más qué implica el fuego en el antropoceno, la época dominada por los humanos, donde tiene situaciones, aquí es un buen ejemplo, de nuevo, el bosque rodeado por un paisaje transformado por la actividad humana y además cambios en las condiciones del clima. Lo que se ha estado viendo, porque el cambio climático no es un asunto del futuro, es algo que estamos viviendo, es, por ejemplo, donde hay más datos. Vamos a pensar el oeste de los Estados Unidos. La intensidad y la severidad de los incendios ha aumentado no solo en lugares donde hay el efecto de años de supresión del fuego y hay mucho combustible acumulado. En general estamos teniendo eventos de sequía, ¿sí? Estos eventos de sequía implican mortalidad de árboles por estrés hídrico, porque les falta agua, ataque de insectos, es decir, plagas forestales, tienes mortalidad de árboles, y eso se enciende por un rayo o porque a alguien se le fue la lumbre, ¿sí? Puede ser en una carne asada o niños jugando o alguien que prendió deliberadamente, y entonces tienes incendios mucho más difíciles de controlar, ¿sí? Y lo hemos visto pues, en temporadas recientes. De nuevo cito uno de los casos más visibles en los medios, que ha sido California, ¿sí? Que después de varios años de sequía, ¿sí? El tipo de incendios que han tenido, que aún con toda la tecnología, con mucho personal, con presupuestos enormes, no han podido controlar eso.
decíamos simplemente comparando datos, estos son datos de 2015, daban los datos de cuánto se gastó de presupuesto del Servicio Forestal Norteamericano en el combate de incendios en 15 días, ¿sí? Y lo comparábamos con el presupuesto que cuenta la primavera para combate de incendios, o que contaba en ese momento, y el cálculo era que alcanzaba para 250 años lo que en Estados Unidos habían gastado en 15 días. Bueno, para Manantlán alcanzaba para 900 años. La virtud del caso mexicano, el uso de fuego nunca se suprimió. Eso siempre hace que sea más barato manejar e incluso combatir el fuego. En México se ha seguido usando fuego, ¿sí?, en el manejo de las áreas forestales. Sí. No se suprimió. Entonces, en áreas cercanas a la frontera, es notable la diferencia del problema, pongamos en California, que en Baja California Norte. ¿Sí? A veces los norteamericanos dicen, ya quisiéramos tener el problema de incendios que tienen ustedes. ¿Por qué? Porque aquí se ha estado manejando. Entonces estamos a tiempo de hacer las cosas diferentes. Y si implementamos programas de manejo del fuego, esto resulta mucho más barato que estar corriendo a apagar incendios, ¿sí? Es decir, tenemos que pensar en estrategias que sean adecuadas a las condiciones que tenemos aquí y al tipo de medios, ¿sí? Desde luego que necesitamos mucho más presupuesto y equipamiento, y continuar con el fortalecimiento de capacidades para el manejo del fuego, para el combate de incendios. Hay que señalar que en México tenemos personal muy calificado para hacer esta tarea, ¿sí?, aún en condiciones muy difíciles, como las que hay aquí en el Bosque de la Primavera. Me preguntabas, bueno, algunas cosas particulares que tiene aquí. Este es uno de los peores lugares para combatir incendios en todo el estado del Jalisco, y uno de los peores en México, ¿sí?, por las condiciones del terreno, por el tipo de condiciones meteorológicas que tenemos durante la temporada de incendios. Así que hay que reconocer, y creo que es muy importante, el esfuerzo que hace la gente que combate incendios en un lugar tan difícil como este. Suprimir el fuego en los ecosistemas forestales que han evolucionado con él es sencillamente absurdo, advierte Jardel. Muchos procesos ecológicos no los entendemos bien, o tenemos una imagen de la naturaleza como algo que es estático, ¿sí? Pero la naturaleza ocurren huracanes, ocurren tormentas, ocurren eventos de sequías, ocurren terremotos, y ocurren también incendios. Y entonces tenemos los humanos que aprender a convivir, uno, con esta clase de eventos extremos de la naturaleza. Por otro lado, también entender cuál es su papel ecológico, porque han estado ahí, como decía, por millones de años, ¿sí? Entonces los ecosistemas han vivido con eso. El problema es qué hacemos los humanos que magnifica, por ejemplo, el efecto de estos eventos naturales, ¿sí? Cómo transformamos el paisaje. Y a veces cosas que hacemos con la buena intención de proteger un área, a la larga resultan contraproducentes, ¿sí? Volvemos al ejemplo del oeste de Estados Unidos. Tuvieron éxito en la supresión del fuego desde los grandes incendios a principios del siglo XX, en la década de 1910, 1920. Suprimen el fuego durante muchos años con éxito, y a partir de los 80s, 90s se está volviendo a aumentar la superficie que se incendia, y estamos teniendo incendios con comportamiento extremo del fuego, ¿sí? Y es algo que en muchas partes de México podemos evitar si diseñamos juiciosamente y con un buen fundamento científico, y también con un buen fundamento en la experiencia que existe, diseñamos buenas prácticas el manejo del fuego de estas áreas, integrado al manejo conjunto del paisaje y de los recursos. Porque también aquí estamos viendo la necesidad de entender cómo funcionan los ecosistemas después del fuego, ¿no? La gente siempre tiene esta idea fija de que se quemó, vamos a llevar plantitas y a reforestar y vamos a salvar el bosque. Sí, bueno, desde luego que para mucha gente sería importante ser útiles y hacer algo por un bosque que aprecian, porque está allí al lado del lugar donde viven. Pero una de las cosas que hemos planteado, y estamos haciendo estudios al respecto, es, bueno, ¿cómo responde el fuego después de los incendios sin ninguna intervención? ¿Sí? ¿Cómo son los procesos de regeneración natural?
¿sí? ¿Qué implica eso en términos de la dinámica del ecosistema, de su diversidad de especies? ¿Sí? Y cómo en un momento dado, en lugares que fueron, sí, muy severamente afectados, podríamos aprovechar ese aprendizaje para hacer intervenciones de restauración. Pero en la mayor parte de los casos es mejor dejar actuar, digamos, a la naturaleza para que se recupere un área que intervenir sin saber cómo funciona. Es como si un mecánico quisiera reparar un automóvil sin saber cómo funciona ese automóvil, ¿sí? Y estamos hablando de algo que no es una máquina, que es, de nuevo, un ecosistema, ¿sí? Que es mucho más complejo que cualquier máquina construida por los humanos. Late la vida y se reconstruye, porque la primavera se adaptó de forma eficiente al fuego. A lo que no se adaptó fue la creciente huella humana, que ya ha trastornado su zona periférica y ha reducido sus capacidades de respuesta frente a las contingencias. El fuego es un factor esencial que ha diseñado el paisaje como un arquitecto a lo largo de muchas eras geológicas, pero además ha sido un factor esencial para los procesos evolutivos, porque muchas especies de plantas y de animales se adaptan a este y logran, en algunos casos incluso, obtener oportunidades de su influjo. Entonces, como sociedad humana debemos reconocer que ese papel no se puede perder, porque si no se pueden cometer errores como muchas sociedades del primer mundo, donde se pretendió eliminar el papel ecológico del fuego y entonces después han tenido que pagar costoso el aprendizaje del regreso del fuego a ecosistemas que durante años no ha sido un factor para estos. En esa medida es importante que la sociedad mexicana comprenda que el fuego no es un enemigo, pero se debe tener un uso en las áreas naturales protegidas y en los espacios en general forestales, un uso normado, un uso técnico como herramienta para impedir grandes desastres y sobre todo en el caso de un área protegida como la primavera, que el humo que se genera de temporada en temporada no termine impactando aún más el delicado problema de la contaminación del aire que determina la salud de los habitantes de la metrópolis. Bajo esta perspectiva, es posible que los tapatíos, en particular en el caso de la primavera, aprendan cómo darle su lugar a un bosque que es esencial para el futuro de esta gran ciudad. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.